Bueno, sí, esto funciona. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Vidal, soy el coorganizador de esta serie junto con Carlos Tabernero. Es una serie de terapias de cine que está organizada entre el Ateneo Barcelonés y el Centro de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y Carlos y yo queremos agradecer a Francesc Solà de la sección de cine del Ateneo y a Michele Catanzaro de la sección de ciencia también del Ateneo, que nos proveen este espacio y que apoyan la organización de esta serie. Hoy es la tercera película que vamos a ver, de 4, y la van a presentar mis dos colegas del CSIC, Annette Mühlberger y Thomas Thurm. Annette es profesora titular en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma y es miembro también del Centro de Historia de la Ciencia. Su especialidad, sobre todo estos últimos años, ha sido los límites de la psicología como ciencia a través especialmente de dos problemáticas. Una es la historia de la crisis o de la supuesta crisis de la psicología como ciencia hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Y la otra problemática, más o menos en la misma época, es el desarrollo de una ciencia de los fenómenos psíquicos paranormales, del espiritismo y de la parapsicología como parte de la psicología como ciencia natural. Y Thomas Thurm, originalmente filósofo, pero con un espectro también muy amplio, es investigador Ramón y Cajal y en la Universidad Autónoma, también miembro del Centro de Historia de la Ciencia, y han colaborado, Annette y él, sobre distintos temas, especialmente el tema de la crisis de la psicología, y sus intereses de investigación están centrados en la relación entre filosofía y psicología desde el siglo XVIII. Ha escrito una tesis muy impresionante sobre Kant y las ciencias del hombre, y así también como se interesa por las relaciones entre filosofía y la historia de la ciencia. Y bueno, aquí termino esta pequeña presentación y los dejo que nos lleven hacia el planeta de los simios. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Empezaremos como siempre con una breve presentación de la película que va a hacer mi compañero Thomas Thurm, y después pasaremos a verlo y más adelante, una vez acabada la película, estaremos interesados en sus opiniones y en hacer un poco de discusión y debate acerca de la película y de las líneas interpretativas que podemos sacar de ello. Hola. La película está basada en la novela francesa La Planète des Singes de Pierre Boulle. Aunque la película está claramente basada en las ideas de la novela, la historia en la película no es exactamente la misma. Entonces es interesante leer el libro también. El director es Franklin J. Schaffner, conocido también por otras películas, muchas con contenidos histórico-políticos, por ejemplo, Boys from Brazil, donde Gregory Peck, aquí en el fondo, actúa como Joseph Mengele en un asilo en Sudamérica, o también Papillon o Patton sobre el general americano en la Segunda Guerra Mundial. Y esta película ganó un Oscar por la dirección de Schaffner. El planeta de los simios fue una película que alcanzó un gran éxito, en primer lugar económico y en segundo lugar por su originalidad y calidad. Y por eso no es sorprendente que hasta el año 1973 apareciesen 4 películas más con estos títulos, pero estas secuelas no estaban dirigidas por Schaffner y no tienen la misma calidad ni han sido tan apreciadas. No obstante, productos como los cómics de Marvel de 1973, 29 números de los cómics, 2 series de televisión y otros han contribuido a la popularización de la película y del tema. Desde el siglo XXI ha empezado una nueva serie, primeramente con el remake del original Planet of the Apes en 2001, con Tim Burton como director. Es una nueva interpretación del tema, en algunos aspectos también más
cerca a la novela original. Y para aficionados de los simios, reaparecen en este remake los actores Charlton Heston, el George Taylor del original, pero ahora aparece como el gorila que se llama Zeus o Zeus, el padre del general que combate los hombres y el nombre del mayor enemigo de Taylor en el original. Y también Linda Hamilton, que se llama Nova en el original, también vuelve a aparecer como mujer muda. Siguen Rise of the Planets of the Apes en 2011, que es muy recomendable, pero no voy a decir más. Y en solo unas semanas llegará Dawn of the Planets of the Apes. El original Planet of the Apes ganó algunos premios y distinciones, por ejemplo, el Oscar honorífico por la calidad de maquillaje preparado por John Chambers. En 1969 no existía esta categoría de Oscar. Número 18 de American Film Institute de la mejor banda sonora. El 2001 ha seleccionado como bien cultural, histórico y estético para ser conservado en el American Library of Congress, y en el año 2008 el Empire Magazine ha seleccionado la película como una de las 500 películas más importantes de todos los tiempos. Bueno, para acabar, me gustaría llamar la atención sobre 3 aspectos estéticos de la película. Primeramente, naturalmente, el maquillaje de los simios. Segundamente, no puedo enseñar una foto de esto, la música de Jerry Goldsmith, que es muy avantgardista, especialmente al principio y al final. Y relacionar con esto la escenificación que está relacionada con la música. Las escenas de comienzo de la película fueron rodadas en el lago Powell, en Arizona, por ejemplo, y la escena final fue filmada en una pequeña playa cerca de Malibu, California. Y finalmente, la forma y los grandes ejes temáticos. Se trata de una película de ciencia ficción o una parábola, esto es claro, y tenemos que preguntar para qué usa el director este tipo de narración, y hay 3 grandes ejes temáticos. Primeramente la relación entre hombre y animal, segundamente la relación entre ciencia y religión, y en tercer plazo un cierto misantropismo que vas a ver. Pero hablaremos después de verla sobre estos aspectos y preguntaremos las opiniones que ustedes tengan. De momento vamos a disfrutar de la proyección de la película, que durará 112 minutos. Gracias. Vale. Bien, hemos visto la película, todavía, bueno, realmente impacta, ¿no? Sobre todo las últimas escenas. En general, ¿qué les ha parecido? Los 3 ejes de discusión, en general el tema de la sesión es el hombre-animal. La relación entre hombres y simios, hombres y animales, es uno de los ejes temáticos importantes de la película, ¿no? Otros 2 ejes que habíamos pensado que podíamos hablar sería ciencia y religión y esta crítica a la sociedad humana, ¿no? Veamos un poco las opiniones que tengan ustedes al respecto, especialmente en relación al animal hombre, a ver un poco la opinión, y después iremos comentando sobre la marcha que me gustaría que hablesen también ustedes. ¿Se animan o todavía no? Bueno, pues entonces empezamos un poco nosotros a calentar el ambiente para la discusión y vamos a ver si después se añaden algunas observaciones propias, ¿no? Bien, un tema que está detrás es evidentemente el tema de la relación entre el hombre y el animal, y desde diversos puntos de vista. Uno sería evidentemente el evolucionismo, ¿no? La
la idea que a través de este planteamiento el hombre se inserta dentro del mundo natural y plantea la idea de que no es un ser totalmente diferente, sino que es un pariente más dentro del mundo de los animales, especialmente cercano a los antropoides. Todo esto hace que en el siglo XIX tenga un auge la psicología animal. Sira se define como psicóloga animal y, por lo tanto, esto es una disciplina que nace a partir de este planteamiento. Por lo tanto, por un lado, lo que observamos es un acercamiento. El hombre reconoce en el animal, se reconoce en el animal, es decir, ve que aquí compartimos cosas, no somos seres totalmente distintos y es más una cuestión de grado, pero lo que tiene el hombre debe estar en el animal. Ahora, pensando evidentemente en los antropoides, ¿no? Una cuestión que entonces empezó a preocupar era la pregunta, entonces, si los seres humanos nos definimos como un punto central, como seres inteligentes, no debe haber un salto cualitativo. Por lo tanto, el animal también debe tener hasta cierto punto inteligencia. ¿Qué tipo de inteligencia? Un poco más primitiva. Vamos a estudiarlo. Y por lo tanto, aquí hay una tradición que es interesante. Por otro lado, a la vez, el evolucionismo introduce un factor de competitividad, de lucha. La lucha por la supervivencia, que es una lucha entre especies y entre individuos. Y por lo tanto, nace aquí un temor que el ser humano, aunque se siente el que domina el planeta, ¿no? el rey de la creación, a la vez nace este temor que, bueno, algún día puede que aquí haya otro animal que pueda coger las riendas y pueda dominarlo, que evidentemente el animal que tendría más posibilidades sería el más cercano, ¿no? el antropoide. Y creo que un eje temático con el que juega la película es justamente este, ¿no? del animal amigo, pero a la vez también enemigo, ¿no? Después también, evidentemente, el maltrato de los animales, ¿no? Y trata de reflejar cómo nosotros tratamos a los animales y, por lo tanto, dándole la vuelta, pues nos parece interesante ver cómo nos sentiríamos nosotros, ¿no? Como tratados de esta manera como tratamos a los monos. Está toda la línea de la experimentación y en ese sentido es interesante la oposición de los dos estilos, ¿no? El profesor Sayus, que sería el que representa la neurocirugía, que por lo tanto en ese sentido, dicho de forma muy simple, sería una ciencia que trata de intervenir en el cerebro y por lo tanto hacer los ajustes para que un ser anormal, como el ser humano, en este caso Taylor o su compañero Landon, vuelva a ser el ser que debe ser, que es un ser mudo y no inteligente, y la psicóloga animal, que tiene como objetivo comprender el animal y en ese sentido se acerca, le da una posibilidad y esto hace que pueda establecer un contacto y una comprensión. En ese sentido, Schaffner muestra una cierta simpatía por la psicología animal mucho más que con respecto a la neurocirugía, ¿no? Y en ese sentido también Taylor en toda la película representa un gran problema, ¿no? El gran problema que no se deja ubicar en una sociedad en la que todo tiene su lugar, tanto a nivel de clases sociales como cada animal está bien clasificado y por lo tanto los humanos en esta sociedad son por definición no inteligentes y mudos. Y aquí Taylor no encaja de ninguna manera, que es algo que nos puede hacer reflexionar también. Creo que es una de las críticas que lanza Schaffner en el sentido que qué pasa con nuestra sociedad, ¿no? Con estas personas que pueden ser desde hermafroditas, de personas de otro color, etcétera, que no encajan en el esquema previsto y por lo tanto enseguida son una amenaza para la sociedad y debe ser corregido y presenta un problema. Bien, eso sería un inicio para hablar un poco del eje hombre y animal. No sé si quieren añadir algo. Sí, una primera intervención. ¿Tenemos un micrófono? Perfecto. Sí, gracias. Yo quería, en relación con lo que acabas de decir, traer otras dos pistas, y una que es muy general,
que es una reflexión sobre cómo una película, el cine en general, tiene lecturas que se reactualizan constantemente. La lectura que vos acabás de dar hubiera podido hacerse en los años 60 cuando salió la película. Pero hay otras lecturas que están relacionadas y que no podrían haberse hecho en aquel momento. Y eso me parece absolutamente fascinante como proceso. Una tiene que ver con lo que acabas de decir, psicología y neurociencias. En los años 60 las neurociencias no ocupaban el lugar que ocupan hoy. Sin embargo, el conflicto que está representado ahí es un conflicto que no ha hecho más que agudizarse a lo largo de las últimas, digamos, 2 décadas o tres décadas. Ese es el tipo de oposición, pero el tipo de lectura, el tipo de destaque que le da una película como esta no existía, no hubiera podido verse, no hubiera podido ser perceptible en los años 60. Y el otro punto que es parecido y que tiene que ver con el misantropismo es el antropoceno, un concepto que no existía en los años 60 cuando esta película fue hecha, y sin embargo hoy con la perspectiva del antropoceno, con la perspectiva de todo lo que se sabe sobre la destrucción, o digamos la destrucción humana del planeta, que es algo que se destaca desde hace 20 años, pero no mucho más, la película tiene un valor y una lectura completamente diferente que hubiera sido, no voy a decir insospechada en los años 60, porque ya los temas están, pero sin embargo que le da a esta película un valor de actualidad diferente del que tenía en aquella época, se podría decir profética, no sé, no entraría en ese terreno. Pero lo que quiero señalar es cómo las lecturas de una película como esta se abren hacia el futuro. Dentro de 20 años o 30 años o medio siglo se encontrarán en esta película temas relevantes o pertinentes para dentro de 50 años que hoy no vemos para nada, como en 1968 no se hubiera podido ver digamos, la girada neuronal ni el antropoceno en esta película. Eso me parece un punto absolutamente fascinante, digamos, como reflexión general. Sí, en ese sentido estaría de acuerdo que es sutil, es compleja la película y por lo tanto da un cierto juego a la interpretación que lo más seguro que hará en décadas futuras se pueda reinterpretar de una nueva manera. Muy bien, con esto podemos enlazar un poco con el otro tema de la Guerra Fría y todo el conflicto que también está en esa época. Si quieres comentar tú un poco. No, si hay otras preguntas. Ah, vale, más intervenciones, mejor. Sí, sí. Bueno, yo creo que en los años 60 ya se hablaba de ecología. Me recuerdo Barry Commoner y el libro aquel de los límites famosos del crecimiento, que ya sabía ya que la Tierra era límite, era limitada en cuanto a recursos y que de la manera que se producía, si todo el mundo hubiera generalizado el sistema de vivir de Estados Unidos, la humanidad hubiera vivido muy poco. Esto ya salía en los estudios de entonces. A mí me parece que la película lo que es mucho Hollywood, ¿no? Entonces yo creo que los homínidos estos reproducen la sociedad humana en realidad. Van con armas, son jerárquicos, entonces se pasan la ley por la manga. Entonces vemos que es una cosa muy parecida en realidad. Los que mandan también tienen la religión, que es indiscutible, unas leyes, un mito que retrotrae a un mito primitivo, al fundador. O sea, es un calco de la sociedad, una caricatura, ¿no? En realidad. Y pienso que sí que hay el simio, el que manda, que sabe la verdad, ¿no? Y no se sabe bien si es que tienen miedo de la raza humana que sea superior a ellos y los destrone, o bien que él sabe la verdad, que si se copia la raza humana ha llevado a la destrucción, y entonces es una cosa que se ha de evitar los humanos porque son perniciosos. Pero eso es una contradicción porque ellos parece casi lo mismo que los humanos, ¿no? Aquí veo la contradicción. Sí, creo que por un lado la película nos pone un espejo a la sociedad humana, como diciendo,
fijaros cómo somos, ¿no? O cómo funcionamos, pero hay algunas diferencias. Una diferencia que marca la película es decir que el humano es todavía peor, porque es el animal que es capaz de matar por codicia a su propio hermano, a individuos de su propia especie. Y se supone en la película que el simio en ese sentido sería incapaz, es mucho menos agresivo, y por esto en este juego, en esas escenas finales, pues siempre le están frenando cuando él va a por el rifle, y Sayos tiene clarísimo, él va a disparar, no tiene ningún problema. Entonces preparan la escena final, que es cuando entonces, y es otra línea interpretativa de la película, que también puede ser vista como un viaje que hace Taylor, que se separa de su mundo habitual, sobre todo Estados Unidos, evidentemente, ¿no? También es muy centrada en este contexto y en esta sociedad, se aleja, hace un viaje en el tiempo. Y a lo largo de la película, otro eje interpretativo interesante es el psicológico, es decir, no se da cuenta hasta el final que está buscando, él dice, yo sé quién soy, pero en el fondo se está buscando a sí mismo, porque ya no sabe lo que es, y piensa que viene de otro planeta, y no es cierto, al final se descubre que no, que realmente sus peores temores de que el ser humano pueda en la guerra destrozar a la humanidad a través de la bomba nuclear, realmente ha ocurrido, la zona prohibida representaría esto, y se da cuenta que realmente todo lo que decía Sayos, y él de hecho ya tiene una actitud crítica respecto a la humanidad, ¿no? Pero sus peores temores se confirman al descubrir que realmente la humanidad llegó a lo que él temía ya en su última conversación, de su último informe, diciendo, los humanos estáis ahí, todavía os estáis peleando unos con otros, pues realmente acabasteis unos con el otro. Y toda la película juega con este factor de intentar hipnotizarnos, intentar llevar con esta música exótica, con que sobre todo está ligada a la zona prohibida, es como si él desciende a su inconsciente con unas connotaciones psicoanalíticas del eros tánatos, ¿no? de aquí un ser que escondemos, según el psicoanálisis seríamos unos seres más bien hipócritas, en el sentido de nos creemos racionales, pero en el fondo estamos guiados por unos impulsos, aquello que Sayos llamaba las emociones, y por unos instintos que prácticamente serían el de muerte o de sexualidad sobre todo, y que es muy duro descender hacia estos niveles del inconsciente y reconocerlo, ¿no? Y parece que la película juega incluso a este nivel con esta música surrealista, el paisaje que parece lunar y nos hace un efecto de alienación cuando es un paisaje propio de Estados Unidos, ¿no? Y juega con estos elementos de querer alejarnos y a la vez meternos en el propio humano a este nivel y reconocer el animal, el humano, ¿no? En ese sentido, lo que atribuye el humano al animal como un ser inmoral, ¿no? Un ser agresivo, un ser sin inteligencia y no guiado por la razón, llega un momento en el que él mismo tiene que reconocer que en el fondo pertenece a la especie que se deja guiar por estos instintos, ¿no? Creo que también es un eje interpretativo interesante de la película, ¿no? Aquí la música, se han fijado en la música, hay aquí instrumentos exóticos, se utiliza por ejemplo unos instrumentos del Brasil, representan o reproducen voces de animales, de monos, y cuando él empieza a dormirse en la nave espacial, utilizan la música, estos planos de la película para mostrarnos que está durmiendo y que esto del sentido del sueño, del inconsciente, constantemente viene relacionado con esta zona, ¿no? Más cosas. Si quieren comentar, bueno, tenemos más intervenciones. Aquí y otra vez aquí, hemos visto. Mejor, así lo hacemos más variado. No lo había visto desde la perspectiva psicológica, pero desde la perspectiva de la antropología biológica, llama la atención
durante los 60, 70 se empiezan a dar todos estos experimentos de veamos si los primates, gorilas, chimpancés y orangutanes, son capaces de hablar. Si podemos hacer experimentos, ver qué tienen de diferencias en todo el aparato auditivo, del habla, respiratorio, incluso zonas neuronales y del cerebro, que les permita. Y me llamó más la atención la escena del juicio, donde se está discutiendo que los científicos deberían de estudiar el comportamiento de los simios, no del hombre. Y eso realmente me llevó a todas las discusiones que se dieron cuando se probó que chimpancés principalmente si eran capaces de comunicarse a través del lenguaje de señas. Y también todo lo que comentan de la música, incluso el escenario, si muy bien está reflejando parte de Estados Unidos, también te está mostrando todas estas zonas donde se llevaron a cabo los experimentos, tratando de recrear si el animal, eso también me llama la atención, si el animal primate puede ser capaz de expresarse como lo hace el humano. Y retomando lo del animal, todas estas divisiones muy bien marcadas de está el humano y está el resto de los animales. No sabemos qué son y todavía como que se sigue manteniendo esa pelea iniciada desde el siglo XVIII, siglo XIX. Está el hombre y después viene todo lo demás. Nosotros no pertenecemos al reino animal, somos seres especiales, que también lo vuelven a tomar con toda la ideología que estaban manejando el doctor Seuss, de nosotros somos especiales y después viene todo lo demás. Y nada más era una reflexión. Sí, sí, no, muy bien. De hecho, sí, es toda una relación ambivalente, ¿no? A lo largo de la historia de la psicología animal, que de hecho es una psicología comparada que no tiene un interés genuino por el animal, sino que es solo buscar el animal como un ser un poco más primitivo y por tanto más fácilmente manejable para estudiar al hombre. O sea que realmente esto se puede observar incluso en la ciencia, que el punto central, este antropocentrismo, ¿no? Que sigue también incluso en la línea de psicología animal. Y después los altibajos, sí. En momentos de frustración o cuando la ley de la parsimonia se impone y el ser humano piensa que no, hay una diferencia bastante grande a nivel de inteligencia, y luego algunos esfuerzos de algunos psicólogos animales, por ejemplo Wolfgang Köhler, que insistía o mostraba que los chimpancés y los orangutanes tenían bastante inteligencia, eran capaces de un aprendizaje propio, ¿no? Y en cuanto al lenguaje, sí que hay una frustración constante porque el habla nunca lo aprenden, pero con los signos hay una manera de entrar ahí a comunicarse, aunque sea de forma diferente, ¿no? Porque no permite la construcción tan compleja de las frases. Pero siempre es un enigma la cuestión de por qué no pueden llegar a hablar como nosotros, porque no parece tan difícil, ¿no? Y los simios ya por la lengua no la tienen tan flexible y tiene un impedimento ahí muy fuerte, ¿no? Y este tema de interés dura. Bueno, teníamos más intervenciones, ¿no? Voy a... Ahí detrás, ¿sí? Yo me he quedado con que el psiquiatra adapta y el psicólogo amplía la normalidad. O sea, intenta comprender al otro, ¿no? Aquí estaba el neurocirujano y la psicóloga. Un poco en nuestra sociedad, pues en lugar de ampliar el concepto de normalidad, tendemos siempre a adaptar, ¿no? A homogeneizar, a que todos seamos iguales, que estamos más tranquilos, ¿no? Y un poco me quedaba con esa idea. Bueno, sí, quizás ha quedado muy simple. Sí que creo que en la película lo ponen como dos polos, ¿no? Aunque en realidad, como ustedes sabrán, digamos, reducir la psiquiatría o toda la neuropsiquiatría solo a esto tampoco sería cierto, especialmente después de los movimientos antipsiquiátricos que ha habido, pero sí que hay un problema ahí, ¿no? El que no encaja, el niño anormal en la clase de las escuelas, ¿no? ¿Qué hacemos con él, ¿no? Y en este sentido sí que siempre parece que nuestra adaptar. Sociedad tenga un problema de dar cabida a otras etnias, otras minorías, otras formas de
funcionamiento mental, etc. Y es un reto que creo que en la sociedad actual ya uno es más consciente, ¿no? Y la sociedad al menos intenta hacer un esfuerzo, ¿no? Bueno, Dime, no, acabo sí. mis reflexiones. ¿En qué Perdona, momento sí. los humanos nos saltamos algo que nos está perjudicando? Nos saltamos o hacemos algo que nos va perjudicando. Como cuál es el punto límite o dónde nuestra animalidad precisamente la perdemos y nos perdemos por eso. Yo rescato el instinto o la animalidad en el sentido de que eso nos pone un límite de supervivencia más grande que el avance científico. Estoy exagerando, es evidente, pero el rescate de lo primitivo no tiene, dijéramos, tanto mal como solo el cerebro, sin permitir a la parte animal que se manifieste, incluso respecto a enfermedades. No me puedo extender, pero que hay enfermedades actualmente que estamos sufriendo justamente porque rechazamos o renunciamos o anulamos nuestra bestialidad o animalidad, en el sentido de cuando tienes permiso para gritar, por ejemplo, o para enfadarte seriamente, o para... es brevemente, solamente el este. Y nada más, lo otro que queda es el respeto, ¿no? El respeto, porque la prepotencia del hombre aquí vuelve a quedar clara y la seguimos teniendo. O sea, el otro no tiene tanto valor como nosotros, el otro no importa tanto como nosotros, y no entendemos que si matamos al otro, cualquier ser animal, planta, animal, después vamos nosotros. Esa parte creo que somos un poco o un mucho inconscientes. Ya estoy. Muy bien. Había otra, Jorge, y después también ahí, ¿no? Bueno, yo voy a ser muy breve. Hace mucho tiempo que la había visto y ahora le he pillado algunos puntos que no me han gustado mucho. Porque yo creo que tiene una visión bastante pesimista, ¿no?, del ser humano, muy pesimista. Sí. En el momento en el que esta película se produce, ¿no?, estamos a finales de los 60, entonces 68. no podemos obviar el movimiento que acaba en el 68, ¿no? Y una de las cuestiones que se debatían en ese momento era precisamente la utilización de la ciencia, ¿no? Y estaba aún muy reciente las bombas atómicas, ¿no? Por eso no sé si está de acuerdo con Fernando, porque yo creo que ahora nosotros no somos capaces de sentir de verdad lo que aquella gente podía sentir teniendo tan cercana el uso indiscriminado de la energía atómica, ¿no? Porque ni siquiera con lo de Fukushima nos hemos alterado demasiado, ¿no? No hay mucho movimiento antinuclear como sí había en aquel momento, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso está ahí, está presente, ¿no? La posibilidad de que el mundo se destruya. Ahora, la alternativa que este director nos propone es un poco para hacernos pensar, ¿no? Porque cuando cuando no quieren ver que un hombre habla, yo rápidamente he pensado en los paradigmas de Kuhn, ¿no? Porque el relativismo también está presente en los años 60, ¿no? Lo que está fuera del paradigma no se asume, no se acepta, ¿no? La heterodoxia no es asumida dentro de lo que es la normalidad y todo el mundo comparte. Ahora, para mí cambia una cosa muy importante, es que el Cyrus lo sabe todo, con lo cual eso deja fuera el concepto de paradigma. El paradigma se da todo por entendido. Entonces, si Cyrus lo sabe todo y sabe que es necesaria la religión o cierta moral para mantener a la ciencia en su sitio, ahí ya está poniendo, digamos, freno a lo que debería ser la libertad del ser humano, del gorila o del simio, del que fuera, ¿no? Yo creo que el mensaje, porque al final yo creo que la escena final le da la razón a Sirius. Sí. Con lo cual, no sé yo si el mensaje es pesimista, pero... Desde luego es pesimista. Pero no sé si demasiado progresista. ¿Sabes? Y además, en ese sentido, dice, os protejo como sociedad de los simios, justamente os protejo de este conocimiento que es nocivo para vosotros, ¿no? En ese sentido es un paternalismo brutal. Sí. ¿Otra intervención? Bueno, yo para reafirmar la idea de que reproducen también la sociedad humana los mismos defectos, tienen la pena de muerte. Luego, cuando están en la cárcel
aquella y los riegan con agua, hay un simio que se ríe como un sádico. Sadismo. Ese reproduce lo mismo que los humanos. Entonces, pienso que el problema no es que los animales son inteligentes, eso ya se sabe. El problema, el hombre también viene de un primate, es un animal, esto también nadie lo discute. Puede que los americanos, esos de ciencia cristiana o algo así, sí, que hay universidades en Estados Unidos que incluso está prohibido la teoría de la evolución. Pero esto nadie lo discute. El problema es que los simios, el bonobo, por ejemplo, que es el que más se acerca, las cuerdas vocales las tienen demasiado bajas, no pueden articular palabras. Pueden aprender gestos de sordomudos, sí que pueden aprender, más de 100 y tal. Pero entonces el cerebro también es diferente, no se ha desarrollado como los humanos. Hay un salto cualitativo entre el hombre y los animales, que es el lenguaje, y los animales no pueden tener ideas, porque eso les falta el lenguaje, no pueden proyectarse en el futuro con el pensamiento, no pueden planificar. Es decir, hay un salto cualitativo, no solamente cuantitativo, muy fuerte, claro, extraordinariamente fuerte. Bueno, yo creo que la cuestión es más compleja, ¿no? Que en el sentido que si comparamos siempre el animal según nuestras propias categorías y le pasamos, por ejemplo, ¿cómo medimos nuestra inteligencia? A través del test de inteligencia. Evidentemente, si con estos parámetros medimos la inteligencia de los animales, no puntuarán nunca tan bien como nosotros. Pero en ese sentido, como decíamos un poco, de estar abierto a formas de vida y de funcionamiento psíquico distintos, pues si nuestros parámetros fuesen distintos pues, y más adecuados al animal, pues seguramente en algunos puntos nos ganarían. Por ejemplo, para los monos, seguramente si ellos nos categorizasen, seguramente la agilidad, ¿no? Sería mucho más importante para ellos y ahí no apuntaríamos ni la mitad de lo que haría un simio. En fin, yo lo que veo mucho en este tema de la comparación hombre-animal, mucho antropocentrismo, y creo que decir de forma tan simple no tienen ideas, nosotros sí, creo que no hay más ahí de lo que compartimos con el animal. Ahora, que no lo pueda expresar en un lenguaje gramaticalmente sofisticado como el que usamos los humanos, es cierto, ¿no? Pero también tienen su propio lenguaje. Los que tenemos perros sabemos que nos comunica muchas cosas incluso sin abrir la boca, ¿no? En fin. La convivencia, yo creo que lo que muestra bien la película es la convivencia, de estar abierto y querer comprender al otro, aunque sea de otra especie, eso creo que es el canal a través del cual se conecta, ¿no? Y no tanto a través de unos criterios previos o unos parámetros rígidos, ¿no? Pero bueno. ¿Más cosas que quieran comentar? ¿O algún comentario más quiere hacer usted? Es decir, por ejemplo, lo que diferencia a un chimpancé de un hombre es que el chimpancé tiene la vista mejor, tiene la agilidad mejor, físicamente tiene más fuerza. Pero hay una cuestión que es que está demasiado adaptado al medio. Si desaparece aquel medio, el chimpancé no sobrevive. Mientras que el hombre ha desarrollado una sociedad que se adapta a todos los medios y ha podido sobrevivir. Pero si este fuese nuestro criterio, los que ganarían son las ratas. Está clarísimo. Aquí se polucionan todas las aguas y los que sobreviven son las ratas. Quiero discutir, ¿eh? Quiero discutir en el sentido que yo creo que no es tan simple. Bueno, pero que igual las ciudades están muy adaptadas para las ratas. Es que las cloacas y todo esto es ideal, pero sobre todo si los gatos están tan bien tratados como están tratados, ¿no? Bueno, ¿qué más? Creo que hay más aspectos interesantes, ¿no? A nivel, y sé que tenemos que cerrar ya. ¿Hago un último comentario? ¿Sí? ¿Te parece? Vale. Lo que juega Schaffner, creo que con mucha inteligencia, es con nuestros propios sentimientos, ¿no? En el clímax, uno de los puntos claves de un típico, que nos recuerda a una película de Hollywood, es el beso, ¿no? Entonces, sí, ponme el beso. Va. Entonces, en el beso, cualquier humano, cuando ve la película, dice, qué asco, besar un simio, ¿no? Y Schaffner hace, con mucha inteligencia, hace decírselo a Cira, como diciendo, ¿cómo puedo besar a un ser tan feo
y es Charlton Heston afeitado, ¿no? Aquello que creo que nos muestra muy bien este antropocentrismo del que no nos podemos desprender de ninguna manera, ¿no? Y que viene no de una entidad, de un análisis racional que está por encima, no, es que viene de dentro de nosotros, ¿no? Y que es muy difícil de superar. Y creo que uno de los retos que nos propone la película, y creo que uno de los valores que tiene, es justamente enfrentarnos a nosotros mismos, reconocer esto en nosotros, ¿no? Y reflexionar sobre ello. Y creo que va en ese sitio más de ver la complejidad de esta relación y la ambivalencia que tenemos que una diferenciación rígida, porque aparte de ser pesimista, tiene unos momentos también, ¿no? Bonitos. Muy bien. Cerramos la sesión con esto y muchas gracias por venir y por contribuir a la discusión y por quedarse.